Listo, ya estoy grabando. Bueno, bienvenidas todas, ¿no?, a esta sesión del cuarto módulo de la licenciatura en Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad. En esta ocasión vamos a abordar sobre los derechos lingüísticos. La sesión está a cargo de la doctora Josefina Guzmán, ¿no?, que es justamente licenciada y maestra en lingüística y es doctora y postdoctora en ciencias políticas y en ciencias sociales, y es profesora de tiempo completo de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. En algunas sesiones previas hemos introducido al tema de etnia, nación y política como un componente fundamental de una nación multiétnica, ¿no? Y en la anterior ocasión se habló de los derechos culturales y los instrumentos de ley de que disponemos, tanto a nivel global como de nuestra América, como en particular de México, para la defensa de estos derechos culturales. En esta ocasión vamos a ir específicamente a la dimensión lingüística, ya con el antecedente también del doctor Julio Serrano, que nos hizo favor de comentar el panorama de las 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes dialectales que todavía enriquecen la vida cultural y lingüística del país, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a avanzar desde el punto de vista de los derechos lingüísticos. Adelante. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Ya saben, siempre estoy con ustedes y siempre estoy en una postura medio extraña. Espero que de antemano disculpo por todo lo que les pueda ser inconveniente de esta sesión. Nosotros como asociación civil, bueno, le agradezco mucho a Pedro la presentación y a ustedes también por asistir. Y les quiero comentar que nosotros como asociación civil, en el tiempo que resta, más allá de la cuestión académica, tenemos pues ya muchos años trabajando en este camino de los derechos humanos y, y esta condición es muy peculiar porque voy a contar un poquito mi historia, ¿no? Yo por ahí, finales de los 90, sentía mucha desesperación, mucha tristeza por la condición nacional del país y de la gente, ¿no? Sentía desde mi punto de vista mucho desconsuelo, pero era un desconsuelo que no tenía esperanza, no sé, y sentía que lo único que me podía llevar por un camino, por un buen uso de la, de la práctica social, no sé, eran los derechos. Claro que, por supuesto que era muy ignorante, no es que no tuviera una postura crítica, tenía disposición de servicio y todo, pero no tenía una postura crítica al respecto. Conforme fui entrando a la cuestión de derechos humanos, de hecho actualmente doy la materia de derechos culturales y derechos lingüísticos en la universidad, en el área de derechos humanos. Y pues bueno, resulta que los derechos humanos es un juego perverso también del capital, de la parte de del juego antitético de las leyes, ¿no? De conformar. Creo, no sé si sería peor no tenerlos o sería, pues bueno, tenerlos. Lo único que sí sé es que no alcanzan a cumplir las expectativas. Aparte, no hay buena fe. En estos 20 años que llevamos en este trabajo de los derechos humanos, lo que hemos ganado en derechos humanos, pues ha sido en condiciones de lucha y
eso lo hubiéramos ganado sin el respaldo de los derechos humanos. O sea, a lo que voy es que el asunto de luchar es lo que hace y construye a un grupo social, a un grupo político, ¿no? Y si no hay lucha, hagas demandas de derechos humanos, recoja los casos y te ampares a la ley, no funciona nada de esto, ¿no? Dice Pedro, ¿no? Y eso, bueno, no lo dice él, pero él me lo enseñó. Echa la ley, echa la trampa, ¿sí? Porque eh, es una manera también para las instituciones públicas, para los gobiernos, para los estados, de no recibir el reclamo directo de la víctima, ¿sí? Es decir, bueno, pues ya tienes la ley, úsala, ¿no? Acércate a ella. Y también hemos visto, les voy a contar un caso, por ejemplo, eh, llegó hemos atendido de mucho tipo de cuestiones de acoso sexual, de problemas de la tenencia de la tierra y el territorio, hemos atendido cuestiones de la basura, de abuso de poder, de cerrar calles, un caso que tuvimos en un lugar que se llama San José del Grito, y resulta que un vecino le cerró la calle y se adueñó de la calle y le tapó la puerta a una señora que no tenía manera de de entrar a su casa, tenía que entrar por la casa de un vecino, hacerle un hoyo a la barda y pasar por ahí porque el otro tipo abusivo y que era comisionado, tenía un cargo. Bueno, es casos como ese, ¿no? Donde la autoridad eh, dentro de un abuso, o sea, absurdo, absurdo. Así que una persona que es dueña que tiene el, que tiene el poder en ese momento, se adueña. Otro caso fue el de una chiquita con un problema de enanismo, bueno, no problema, sino con una característica de enanismo, una niña de 10 años acosada por un tipo de 25 y fueron a levantar la denuncia, a hacerlo conducente y, y la juez en ese momento decía que como que la señora estaba tonta, ¿no? Como un tipo guapo iba a acosar a una niña enanita, y no quiso levantar la denuncia. Entonces, nosotros siempre hemos hecho esta práctica de ir a las comunidades. Entonces la gente ya nos reconocía y decía, ya llegaron los de derechos humanos, ¿no? Entonces tuvimos una reunión y la señora se quejó, ¿no? Doña Lupita. Y le dijimos, ¿sabes qué? Ve con la juez nuevamente y dile que digo yo de los derechos humanos, que te tiene que aceptar la denuncia, ¿sí? Y entonces la mujer se impactó tanto que llenó una patrulla de esas camionetas de policías, fueron a la casa del tipo, lo desnudaron, lo bañaron con agua fría y le dijeron que no se volviera a acercar a la chiquilla. Pero en nosotros como derechos humanos tendríamos que haber defendido al agresor por el abuso de autoridad. El semestre pasado hicimos un trabajo con los estudiantes y a todos tuve atendidos cientos estudiantes y les dije, por favor, vayan y pregúntenle a su familia, a sus amigos, compañeros del trabajo, qué son los derechos humanos. Por supuesto que nadie sabe qué son los derechos humanos, ¿no? Y lo que decían, los derechos humanos son el derecho a la alegría, el derecho a la casa limpia, el derecho a no tirar basura, el derecho a no salirte, a que no te haga nada en la calle y todo esto. Y eh, estamos bueno, eso fue en la ciudad, ¿no? En la zona urbana. Y luego nos fuimos con los estudiantes al campo, a la zona indígena, y le preguntamos a la gente si sabía cuáles eran
sus derechos, cuáles son los derechos lingüísticos, cuáles son los derechos culturales. Por supuesto que tampoco nadie sabe. Nos dimos a la tarea de hacer unas cartillas informativas con los derechos tanto lingüísticos como culturales y a reflexionar un poco en colectivo. Claro que la pandemia pues nos ha alterado mucho el trabajo de campo, pero a lo que voy con esto es que los derechos allí están en papel, pero en primer lugar no representan a las comunidades indígenas. En los derechos lingüísticos no representan a las comunidades indígenas. Y por eso quiero, antes de empezar a platicarles un poquito de las cuestiones lingüísticas, pues sí comentarles que todo lo que está ahí no representa a los grupos. ¿Por qué? Porque no fueron tomados en cuenta. Son algunos personajes que además pues los conocemos, que se les ocurre que esa es la manera de hacer la ley, ¿no? Que se les ocurre que esos indígenas menores de edad sin criterio y sin capacidad autogestiva necesitan que unos burócratas funcionarios desde su escritorio les hagan sus leyes o les hagan esas leyes que los van a impactar. Sí, como lo sabemos también, todas las cuestiones eh, referentes al derecho social y a los derechos eh, a la cultura y todo esto, pues no están hechos por artistas, pues están hechos por funcionarios que se les ocurre cuál es la mejor manera, pero no en función de enriquecer la cultura, sino en función de que no le den tanta lata al Estado, al gobierno. Y de esa manera también podemos ver, por ejemplo, dice uno de los derechos, veíamos en la clase pasada con Marilu eh, los tres niveles, ¿no? El primero que es el derecho a la cultura, que ese es un derecho universal. Luego los derechos culturales que se refieren solamente a los pueblos originarios. ¿Sí? Que no todos los pueblos originarios tienen la lengua viva, ¿no? Entonces, los derechos a la cultura, que es universal, luego en lo específico los derechos culturales, que solo para las culturas originarias, y luego los derechos lingüísticos, que aplica solo para aquellas culturas donde la lengua madre sigue viva. Y de esta manera también vamos, dice eh, que, que se deben respetar los usos y costumbres, ¿no? Y todo el mundo se llena la boca de, no, los usos y costumbres y el costumbre, ¿no? Como se nombra por acá. ¿Y eso qué es? Pues eso qué es. En realidad tenemos, por ejemplo, algo muy sencillo que voy a comentar. El asunto de el salud, ¿no? No sé cómo sean, ni tampoco puedo decir que operen todas en todas las poblaciones, por ejemplo, aquí en Michoacán, pero un poco de lo que conozco de la cultura maya y un poco de lo que conozco por acá también. La gente no dice buenos días, o sea, buenos días es parte de esta colonialidad, ¿no? Operativa y ordinaria y cotidiana que no vemos pasar. Entonces, buenos días y ya dice, ¿no? Se dice Narerandishki, por ejemplo, y la gente tiene esa conformación de que así se dice y así nos enseñan y todo, ¿no? Pero en realidad en la comunidad no se dice eso, en la comunidad se mueve la cabeza o se dicen expresiones en la lengua materna como aquí estás o no como estás en el sentido eh, enquilosado que decimos, ay, ¿cómo estás? ¿No? Ay, estás en un espacio donde preguntas cómo estás o estás todo jodido en un accidente, ¿cómo estás? Bien. O sea, se vuelven frases formulaicas, se les dice en lingüística. Pero en realidad en las culturas se mueve con la cabeza,
las culturas son muy discretas en las que tienen la lengua viva, tienen una práctica muy, muy desde la tierra, muy desde si soy hombre o mujer, si soy una persona de poder, si soy una persona de autoridad, si tengo un cargo en la comunidad, si no lo tengo, si soy una persona solamente de visita, etcétera. Entonces, también esa parte de reconocer que dentro de la vida cotidiana de una comunidad, no es cierto que esos derechos nos cobijan a todos, por supuesto a todas, ¿no? O sea, creo que mi percepción del trabajo con las comunidades indígenas como antropóloga y pues he estado en muchos espacios diversos, siempre hay, siempre hay esas diferencias, ¿sí? O sea, el mundo no es igualitario como uno se imagina como occidental blanquito, que todos debemos ser iguales, ¿sí? Porque incluso si ustedes entran en el corazón de la cultura y le preguntan a esa persona que sentimos que no es igual, la gente igual dice, no, ¿cómo voy a ser igual? Si él es nuestro sacerdote, si él tiene ese don, ¿sí? No, no, yo no soy igual que él, y se le asigna el lugar, o con un comerciante, ¿no? ¿Cómo voy a ser igual si él sí sabe manejar el dinero? ¿Cómo voy a ser igual con alguien que es defensor? Entonces, creo que eh, el solo hecho de pensar que nosotros podemos gestionar la realidad de los otros individuos, de las otras personas, de los otros seres, de otra cultura, desde mi condición, pues, burguesa, pequeño burguesa, de clase, como ustedes quieran, intelectual, y que eso me da derecho a gestionar la vida de los demás eh, por una condición que yo creo que es real, pues no, no opera así, o sea, simplemente no opera así. A veces uno tiene capacidad para ver otras cosas, pero también tenemos incapacidad para ver ese punto de vista, ¿no? Eso que se está haciendo. Si él te mandé un archivo, ¿me lo podrías compartir, por favor? ¿Sí lo viste ya? Sí, Te voy. lo mandé. Si lo pudieras compartir. Definitivamente el derecho a la lengua materna, lo primero que implica es que cuando esto sucede, es porque ya está en peligro de extinción. Por ejemplo, el, el uso del español, pues no hay un derecho, o sea, hay un derecho universal, no sé, a que te comuniques, pero la lengua es. ¿Se congeló o solo yo la veo congelada? Se congeló. Todos los demás estamos bien, nada más ella se ha de haber desconectado. Bueno, en lo que se animan, yo hago un comentario, ¿no? Ya que no se están animando ahorita para ver si se animan. Yo creo que una parte nuclear que hay que asociar a todo lo que se explica y la dimensión política. De hecho, Se entrecorta, Pedro, no se escucha. Probablemente una intervención sobre esto. Me voy a acercar a la fuente, perdón. Se escucha muy bajito. ¿Ya se oye mejor aquí? ¿Se oye mejor? Ya.
Sí, les decía yo que hay que ubicar en el contexto histórico, político, ¿no? De la relación etnia, nación y política, que es algo de lo que me va a tocar exponer, pero creo que es pertinente aquí comentar que no podemos desligar el tema de los derechos lingüísticos de la construcción nacional, ¿no? Por eso también se le va a dedicar una sesión o tal vez dos a la parte de la autonomía, porque depende mucho de la concepción de nación y, por supuesto, el ejercicio concreto que se tenga en razón de esa idea de nación para poder defender, de hecho, los derechos lingüísticos, ¿no? Y bueno, también hay que verlo en perspectiva histórica. A veces los procesos de avance o de retroceso, porque, bueno, venimos de la colonización y en ese proceso de colonia hubo paradójicamente como momentos de reconocimiento de las lenguas. Por supuesto, el más interesante fue el inicio, cuando en el colegio de Tlatelolco las gentes aprendían latín, claro, colonialmente, ¿no? Latín, griego y castellano y la propia lengua, ¿no? Y hubo algunos procesos de avances en documentos y procesos jurídicos en lenguas como el ñañú, ¿no? Y sin embargo, cuando llega la independencia, hubo una especie de retroceso, ¿no? Y cuando se discute en el proceso de la reforma los derechos lingüísticos, quedó prácticamente solo Ignacio Ramírez, el nigromante, que defendía, y no defendía todas las lenguas, defendía nomás el derecho a usar el náhuatl como lengua mayoritaria hasta la fecha, ¿no? En la nación, y perdió la votación, ¿no? Y quedamos en el siglo XIX entonces solamente con la lengua castellana como lengua oficial, ¿no? Y es hasta que se da el proceso en México de la insurrección zapatista que puede aparecer una institución como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y empezar a defenderse el estatuto de las lenguas, por supuesto, para cooptar y de alguna manera integrar, ¿no? De una manera nueva, ¿no? Pero finalmente sin resolver los grandes problemas nacionales en el vínculo mestizo y lenguas originarias, ¿no? Entonces necesitamos como afianzar en lo que queda de este módulo la parte de la concepción nacional, ¿no? Y lo étnico y lo lingüístico. Y desde el punto de vista del ejercicio pleno de esos derechos lingüísticos, como comenta José y también comentó Julio, de alguna manera hay que cuidarse de ciertas trampas, ¿no? Como lo que es la educación bilingüe, bicultural o intercultural bilingüe, porque en realidad las lenguas deben reconocerse y usarse para poder desarrollarse en todos los ámbitos de la vida social con la propia lengua, lo cual no existe prácticamente en ningún ámbito en México, ¿no? Y si no, el proceso bicultural y bilingüe es justamente la punta de lanza del ataque y la desaparición de las lenguas. Aquí ya es moneda común entre los que estudiamos las lenguas, ¿no? Que en la zona purépecha, pero así pasó en todo el país, donde aparece la educación bilingüe, desaparece el uso de la lengua al cabo a veces incluso de una sola generación, ¿no? Porque es un proceso enmascarado de aculturamiento y de desplazamiento lingüístico, ¿sí? Los pueblos tendrían que poder desarrollarse desde el jardín de infantes, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, en su propia lengua, sí, pero eso depende mucho de la idea nacional, que ha mejorado, pero no se ha transformado radicalmente, como tampoco la discriminación. Un botón de muestra:
cuando la Unión Soviética se integra en el año 17, él inmediatamente reconoce las nacionalidades y se empieza a enseñar en todos los niveles de las lenguas, con más peso, no tal vez de todas, ¿no? Pero ya en los años 50, por ejemplo, se tenía una universidad en Georgia, no, claro que Georgia era el territorio de Stalin, ¿no? Pero también otras lenguas pudieron acceder a la educación desde la secundaria, desde la primaria hasta la universidad, ¿no? Es decir, que es la biculturalidad y bilingüismo puede ser una herramienta, pero también puede ser una trampa de desaparición paulatina y asimilación de las lenguas. Bueno, No se escucha. Se entrecorta. un comentario. Se está entrecortando. También, por ejemplo, pueblos como Colombia, que han logrado un porcentaje del 4% de la población universitaria, ahora tiene derecho a formarse por cuota en las universidades en esta interculturalidad, donde ya tienen la obligación de aceptar el 4% de la población indígena dentro de la universidad. Pero es esta cuestión nuevamente impositiva son enmascaramientos, pues, porque finalmente es lucha de los pueblos originarios del acceso a la educación superior, pero también es esta condición colonial otra vez, de formarse desde el español, desde los conocimientos eurocentristas y desde esta visión donde se perdió. ¿Sí me escuchan? Sí. Donde esta postura aparentemente democrática, pues sigue en este proceso de aculturamiento y de un conocimiento universitario, pero que viene, no es el conocimiento de la cultura, ¿no? Otra vez venimos en la condición de seguir aculturándonos, pero desde el sistema, desde el propio sistema, donde los pueblos originarios se sienten desplazados, pero no caminan en esa parte de recuperar su propio saber, sino de desplazar su saber para tener saberes a nivel estandarizado, ¿no? No hice referencia a toda esta historia de las cartillas y de todas estas políticas públicas que tenemos desde la colonia hasta la actualidad, porque lo comentó un poco el doctor Bilbao el día de su exposición, pero efectivamente todas las políticas públicas que se generan desde los estados, desde los gobiernos y que han llegado a un nivel tan profundo que nos hacen creer como pueblos originarios que tenemos derecho a esa educación colonizante, ¿no? Entonces, sí creo que el nivel de resistencia y de que más de 500 años después sigamos en resistencia y que sigamos hablando las lenguas y que sigamos manteniendo vivas las culturas, también tiene que ver con la dificultad que han tenido estas políticas públicas de ser aterrizadas dentro de las comunidades, aunque por supuesto ellos son las víctimas de este proceso. Y pues no sé, ¿alguien más que quiera comentar? Ándale, Julio, comenta. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Ay, Buenos días. nos cruzamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante.
Oh, compañeros, buenos días, qué alegría. Felicitarla, compañera, porque usted toca un tema muy, digamos, que está ahorita emergente, de moda, de lucha, de años, de muchos años, ¿no? De lucha. Para nosotros en Perú también significa casi igual, porque somos casi la misma, como dice, una patria grande, ¿no? Y bueno, eh, estamos también en ese tema nosotros. Justamente ayer bueno, todos estos días con la toma de mando ya del presidente Castillo, em, estamos también las mujeres de lo que es la interculturalidad, la mujer indígena. Justo ayer tuvimos un evento grande de mujeres de Latinoamérica. Bueno, estuvo presente Bolivia, Ecuador, Chile y mujeres aquí, ¿no? Y bueno, tocaron bastante el tema esto de la lengua. Y muy interesante, y la felicito, pues, ¿no? Porque ha hecho una investigación bonita a nivel de todo lo que es el trabajo, ¿no? En México y también aquí en Latinoamérica. Entonces, esto sí, y justamente como le decía, estábamos tocando ese tema y el volver a retomar, ¿no? Estas lenguas, en todo caso, aquí en Perú, básicamente la lengua chanca, o sea, el quechua chanca, el quechua huanca y del sur, que es el que todavía se mantiene en las zonas de Ayacucho, Huancavelica, Junín, ¿no? Entonces, esto sí, sí sería muy interesante continuar y sobre todo ver, digamos, el contenido, porque nosotros, por ejemplo, lo evaluamos desde un contenido, la lengua, de una forma, digamos, morfológica aglutinante, hasta en su forma de interpretación, es, digamos, ¿cómo le podría decir? Hasta podríamos decir, no sé si decirlo así, democrática, participativa, hasta en su forma de expresión. Yo no sé si ustedes de repente lo evalúan así, pero de todas maneras, gracias por la información. Muchas gracias, por su comentario. Yo realmente si tuviera que concluir, que no voy a concluir porque no hay manera de concluir, pero sí diría que los derechos humanos no es la vía, no es la vía para el respeto de los pueblos originarios y de sus lenguas y sus culturas, de sus usos y costumbres. Necesitamos hacer a un lado esta política mundial y pensarnos y reimaginarnos de manera diferente. Creo que esta parte de seguir bailando al ritmo que nos ha puesto el neoliberalismo a nivel mundial no es la vía. No es la vía hablar de leyes que se hicieron sin la participación de los pueblos originarios y tampoco es la vía en función de que nuestros pueblos originarios tienen tanto que enseñarnos. La vía sería romper con este paradigma, romper con estas tradiciones legalizantes que lo único que hacen es mutilar el movimiento social y promover una serie de leyes que no tienen resonancia y que no tienen identidad dentro de los pueblos originarios y que tal vez si pudiéramos romper con este paradigma de dominación, pudiéramos recrear y reimaginar a partir de las propias necesidades, de los propios saberes de los pueblos originarios. ¿Cómo se hace eso? No lo sé, por eso digo que no es concluyente este comentario. Pero lo que sí sé es que cada nación indígena tiene su propio punto de vista, su propia cosmopercepción, su propio sentipensar, y que tal vez si volteáramos y nos reconociéramos en nuestro antecedente cultural inmediato, aprenderíamos de sus principios filosóficos, emocionales, morales, ecológicos,
ancestrales y que podríamos transformar este planeta, este mundo, de una manera sana y muy cariñosa, ¿no? No en esta idea legal que nos impone a todos en una misma tesitura. Sé que es muy fuerte y muy doloroso pensarlo así, pero también sé que si no le damos autonomía real, moral, intelectual, de muchos órdenes, esta autonomía, pues vamos a seguir atorados en este sentido, porque si no desplazamos la lengua dominante y ponemos en el centro nuestras propias lenguas, la desaparición de las lenguas y de las culturas cada vez va a ser más rápida y más inminente. ¿Más comentarios? Claro, buen día. ¿Cómo está, doctora? Pues acá, Julio César Vigueras, de acá de la Ciudad de México. También yo radico en un pueblo original que se llama San Nicolás Tetelco. De alguna forma, pues aquí no tenemos lenguas, pero pues también hemos tratado en asambleas, sobre todo hace 3 años, donde se promulgó el Congreso Constituyente acá en la Ciudad de México, logrando que se estableciera artículos dentro de la misma Constitución de la Ciudad de México en plasmados ya las necesidades como pueblos originarios. Sin embargo, yo creo que en todas las comunidades, pueblos, estados, hemos tenido las mismas, o bueno, los mismos problemas de necesidades. Usted bien lo dijo, lo comenta. ¿Cómo poder llegar a plasmar en un papel, en un órgano, en un órgano legal, ¿no? Porque sin duda hay muchas denuncias, muchas demandas, pero no hay un aparato gubernamental o un aparato legal donde uno pueda ir a, donde pueda uno ir a expresar o a denunciar. No hay una policía adecuada a las necesidades de todos estos derechos o todas estas necesidades que se tiene como pueblos originados o como indígenas o como una lengua indígena. No sé si me explico. Hay mucho que hacer, mucho que luchar para llegar a este fondo, porque pues de alguna forma, pues bien, tenemos la necesidad, pero ¿dónde lo vamos a expresar? No hay una institución que se enfoque realmente a atender estas necesidades, ¿no? Ese sería mi comentario. Buen día. Muchas gracias. Pues yo creo que esa es parte de la tarea, ¿no? Que tenemos en este espacio, de cómo repensarnos, cómo reflexionarnos, cómo integrarnos, porque a mí lo que me queda clarísimo en esta materia de trabajo, de reflexión, lo que me queda clarísimo es que mientras sigamos pensando que nosotros somos quienes tenemos que hacer las leyes y tenemos que decir cómo se van a integrar nuestros pueblos originarios a las prácticas de la vida pública del país y de las prácticas culturales, pues vamos a seguir atorados. Necesitamos escuchar, necesitamos aprender cómo son sus formas de gobierno, cómo nombran a sus autoridades, cómo se asignan los cargos, cómo participan con la tierra, qué concepción tienen de los alimentos, un montón de cosas. O sea, el asunto sigue siendo el mismo. Las políticas públicas se
se crean y se generan de arriba para abajo, por decirlo de alguna manera, y no de abajo para arriba. Mientras no suceda lo contrario, o sea, tendría que, ¿cómo sería? No es que desprecie su comentario, compañero el Julio. Lo que digo es que si le preguntáramos, por ejemplo, a los Keri de aquí de la zona purépecha, una política pública, no sé, para fortalecimiento de la lengua, y ellos seguramente lo platicarían en una reunión, en 2 reuniones, en 5 reuniones, en 600 reuniones, hasta que llegaran a un acuerdo. Y a lo mejor el acuerdo de la comunidad podría ser: no queremos participar. ¿Sí? Ese fue el acuerdo de la comunidad. No consideramos que nuestra lengua tenga que ser parte de la legalidad. Por ejemplo, no estoy diciendo una tontería, pero eso es muy posible porque el pensamiento originario se funda y se rige por otras características completamente distintas a las que estamos acostumbrados como cultura que responde a un criterio de la colonia, ¿no? Me acuerdo que una vez fuimos a Las Escobas en una comunidad no, fue en Charcas, y nosotros queríamos apoyar como asociación civil de derechos humanos el asunto del agua porque nos parecía vital, y la gente dijo: no queremos atender el asunto del agua, queremos atender el asunto de la basura. Y ellos decidieron cómo participar y qué hacer, ¿no? Y así como ese ejemplo, y nosotros decíamos: pero ¿cómo pueden darle prioridad al asunto de la basura y no al asunto del agua? Si el agua es vital, ¿sí? Pero bueno, cuando uno pide participación de las comunidades, es sorprendente lo que va a suceder porque parten de otros principios y de otra lógica. ¿Alguien más que quiera comentar? Pues si no hubiera ya más comentarios, cerraríamos aquí la sesión, si les parece. Agradecemos a la doctora Josefina Guzmán y pues muchas en el nombre gracias a del todos y Centro todas. de Investigaciones y Pues es Estudios un punto de Transmodernos vista y y Frente hay Popular Francisco Villa material hacer esta bibliográfico para que sesión consulten. y seguimos desarrollando este módulo en las próximas sesiones. Josefina Guzmán, gracias. Gracias. Gracias.